Mis hermanos y hermanas, voy a compartir con ustedes la reflexión que corresponde al domingo 31 durante el año del ciclo A, un evangelio tomado de Mateo, capítulo 23, versículo 1 al 12. Esta reflexión la titulo Todos ustedes son hermanos. Tomo este título de una frase que Jesús mismo dice hoy del evangelio. Porque en el Evangelio de hoy, como les decía Mateo 23, 1, 12, el evangelista pone en boca de Jesús estas palabras: todos ustedes son hermanos. Y esto nos remite, o me remite inmediatamente a esa encíclica maravillosa del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que escribió en octubre del 2020, y que lleva justamente como título estas mismas palabras que hoy escuchamos en el Evangelio. Somos hermanos, somos hermanos. Y tan hermanos, que genéticamente compartimos el mismo ADN en un 99.9%. Hay solo un 0,1% de pequeñas variaciones en la secuencia del ADN que nos diferencia. Por eso, aunque es verdad que cada uno es cada uno y cada cual es cada cual, hasta tenemos nuestro propio olor, nuestras propias huellas digitales, esto de que somos hermanos, de que somos uno con los demás, es verdad hasta desde el punto de vista genético, biológico. Todos los seres humanos hoy vivientes pertenecemos a una misma especie, Homo sapiens, y procedemos de un mismo tronco. Somos hermanos. La pregunta que hoy podemos hacernos es ¿por qué nos cuesta tanto ser y vivir como hermanos? Los judíos y los palestinos, que son árabes, son, según la Biblia, descendientes de Abraham. ¿Cómo se explica tanto odio? ¿Cómo se puede llegar a tanta degradación humana, tanta violencia, tanta inhumanidad en este conflicto que parece no tener una solución definitiva y justa? Evidentemente, el ser humano puede llegar a los grados más heroicos de virtud, de santidad, de plenitud humana, o a la inversa, puede llegar a ser un perverso, psicópata, irracional, inhumano, hasta límites que no podemos imaginar. Desde luego que los animales tienen comportamientos más, entre comillas, más humanos y racionales que muchos seres humanos, también lo pongo entre comillas. Cuando repasamos la historia de la humanidad, descubrimos que muchas de sus páginas, tal vez la mayoría, están escritas con sangre, que ha imperado en muchos momentos una barbarie insensata y genocida, y que la mayoría de esos actos de barbarie, fueron ejecutados por los que se llamaban civilizados, o justificados en nombre de la civilización. E incluso, lamentablemente, a veces desde los fundamentalismos religiosos. Las religiones, que de por sí deberían ser promotoras y generadoras de paz, paz interior y exterior, demasiadas veces han servido para justificar guerras. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? ¿Podremos, por fin, alguna vez vivir como hermanos? Solucionar nuestros conflictos en forma pacífica a través del diálogo, construir una sociedad, un mundo donde quepamos todos y todas y podamos vivir en paz. Y es tremendo que la religión haya sido utilizada para justificar guerras y cualquier tipo de opresión. Al menos las religiones que tienen la Biblia como su fuente de inspiración, tienen en su núcleo central un acto de liberación, la Pascua, la liberación de la esclavitud de Egipto. Y nosotros depositamos nuestra fe en un Dios liberador que siempre está del lado del pobre, del oprimido, del que sufre la injusticia. Por supuesto, que también nos libera del pecado, ¿no? Y de la culpa, de nuestras ataduras interiores, porque nos quiere hijos, no esclavos, no servidores, nos llama amigos. Pero si nos atenemos al texto que hoy leímos de Mateo, esa crítica tan fuerte que Jesús hace
al comportamiento de los maestros de la ley y que parece que también tempranamente se empezaba a colar en la comunidad cristiana, al menos la comunidad de Mateo, a la que escribe Mateo. Queda muy claro que la religión, la organización religiosa del pueblo de Israel, se había desvirtuado, corrompido, estaba funcionando justamente en sentido contrario. No liberaba, sino que echaba cargas pesadas e insoportables sobre los hombros de los demás. No conducía a una vivencia auténtica de la interioridad y de la comunión con Dios, porque todo lo hacían en función de ser vistos, quedar bien delante de los demás, en función de cuidar la imagen, la propia imagen. No conducía al servicio. El maestro afirmó que no había venido para ser servido, sino para servir. En cambio, los llevaba a preocuparse por ocupar los primeros puestos en los banquetes, a sentarse en los lugares preferentes en las sinagogas. No llevaba a una auténtica vida de comunidad, donde todos somos hermanos, sino que servía para hacer diferencias entre ellos, inventando categorías y estatus diferenciados, rabí, maestro, doctores, padre. Y nosotros en la iglesia podríamos añadir aún peor, ¿no? Monseñor, eminentísimo y reverendísimo Señor, su santidad, beatísimo Padre, excelentísimo, reverendísimo, ilustrísimo. Títulos que establecen una jerarquía que está en las antípodas del pensamiento de Jesús, que nos dijo, todos ustedes son hermanos. Y que nos dijo que el más grande entre ustedes, hoy lo leímos, el más grande entre ustedes será el que se ponga al servicio de los demás. Son claras, rotundas, proféticas las palabras de Jesús que hoy escuchamos y que estamos tan lejos de vivir en la iglesia todavía, a pesar de los esfuerzos del Papa Francisco de ir caminando a una iglesia sinodal, más horizontal, circular, igualitaria, inclusiva, participativa. Pero si siguiéramos leyendo, a partir del versículo 12, donde hoy dejamos en la liturgia, escucharíamos palabras de Jesús mucho más fuertes. Les invito a que lo hagan, porque esas palabras que siguen en este discurso de Jesús a partir del capítulo 12, repito, quizás sean las palabras y los insultos más fuertes que Jesús pronunció, seguramente muy enojado. Y fueron palabras dirigidas contra los dirigentes religiosos de su tiempo. Y esas son las palabras que finalmente sellaron su condena de muerte. No había lugar para Jesús en la organización religiosa de Israel. Ese Jesús disruptivo no podía ser el Mesías que ellos estaban esperando. Debía morir. Hoy no está de más que nos preguntemos cuán cómodo se sentiría Jesús en nuestras iglesias y en ciertos ambientes cristianos. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, un saludo muy cordial para todos, que disfruten de una muy hermosa semana.